usualmente con serios riesgos a la naturaleza, requiere una habilidad de operación muy sutil, muy extensa. Sin embargo, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, está en el medio de la nada y difícilmente es muy difícil imaginarse un caso en el que pueda producirle un daño o una lesión a un tercero. Es nada más que un ejemplo. Del mismo modo, un equipo que está trabajando, por ejemplo, en un zanjeo cualquiera para hacer un tendido de gas o lo que fuera, en el casco urbano, en un casco urbano, en una zona poblada, tiene un enorme riesgo de responsabilidad civil, y la misma operación en una zona semidescampada no tiene prácticamente riesgo de responsabilidad civil. Por otro lado, desde el punto de vista de daños al equipo, probablemente el riesgo sea similar, no cambió. Es decir, nada, son ejemplos para efectivamente que se entienda efectivamente que son dos análisis distintos. Por lo tanto, a pesar de que está en la misma póliza, hay que tratarlo como si fuera otra cobertura que le vamos a dar al equipo, y es la de responsabilidad civil. Bueno, responsabilidad civil, como cualquier responsabilidad civil que se emita en el mercado argentino, va a tener que salir con las condiciones generales de la responsabilidad civil. Es decir, que cuando emitamos una póliza al equipo de contratistas, que además de la cobertura de daños tomó el adicional de responsabilidad civil, al cuerpo de póliza va a haber que agregarle las condiciones generales de responsabilidad civil. Y esto nos lleva al hecho siguiente de que ustedes tienen que conocer las condiciones generales de responsabilidad civil para, para resolver el curso, y en particular es también parte del examen, de cualquier referencia a la condición general, que la damos por sabida porque ustedes ya lo habrán estudiado en la materia específica, pero si no la tienen presente, lean por favor de nuevo o los apuntes de la materia o las condiciones generales. Ok. Lo único que vamos a traer a colación en esta clase de las condiciones generales es la definición básica de la cobertura, que está en esta pantalla. Y él dice la fórmula tradicional de la cobertura de responsabilidad civil de nuestro mercado, dice que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero, en razón de la responsabilidad civil que surja de dos cosas distintas, en relación con el artículo 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el deber de no dañar a otro, por un lado, y en relación con condiciones más específicas que la general, por otro lado. Si la condición general en sí misma no es una cobertura completa, no tendría sentido emitir una póliza con la condición general, porque remite siempre a una condición más específica. En este caso, en el caso nuestro, la condición más específica va a ser la cláusula adicional para la cobertura de responsabilidad civil de equipos de contratistas. Por otro lado, la responsabilidad civil, como cualquier póliza de RC, habla de lo que el asegurado deba a un tercero, y esto nos trae también la pregunta de quién es tercero, ¿no es cierto? ¿Quiénes no son terceros? ¿Quiénes son terceros para la póliza? Porque no es que el asegurador mantiene indemne frente a cualquier reclamo de cualquier origen, sino solo de aquellos que provengan de un tercero. Entonces, definir quién es tercero es clave en cualquier póliza de responsabilidad civil. Bueno, entonces pasemos a la condición específica a la cual refiere esta cláusula general, y la condición específica va a ser, como dije recién, la adicional del tercer equipo de contratistas, que dice lo siguiente. Dice que la cobertura adicional cubre la responsabilidad civil extracontractual emergente de, y ahí menciona tres ítems, como si fueran tres ítems diferenciados, es una forma de redactarlo. Dice: reclamos provenientes de lesiones, menoscabo de la salud o muerte de terceros, daños a cosas de terceros y gastos de defensa en juicio según las condiciones generales. O sea, ya ven que la particular remite invariablemente, no puede ser de otra manera, en algunos aspectos a la condición general. Mario, disculpa, ¿el PowerPoint de qué es? Es el equipo de contratistas.
Ah, ok. Gracias. Entonces vamos a algunos comentarios. Primero, responsabilidad civil extracontractual. Es claro que es extracontractual por de pronto porque la condición general dice que se excluyen responsabilidades civiles contractuales, lo cual en otras pólizas de otra naturaleza se puede revertir, en esta no está revertido, pero además la condición específica lo vuelve a reiterar claramente, cubre la responsabilidad civil extracontractual. Y esto es muy importante, ¿no? La extracontractualidad o contractualidad, la una y la otra, que son la contracara de lo mismo, genera muchos conflictos porque hay zonas grises. Hay cosas que son claramente contractuales, hay cosas que son claramente extracontractuales, pero hay una zona gris bastante intensa, bastante amplia, bastante conflictiva entre las dos cuestiones, ¿cierto? Y eso es agregado que la jurisprudencia usualmente no ha facilitado la claridad de este aspecto. Entonces después vamos a ver si hay alguna zona gris, pero por de pronto claramente cubre la responsabilidad civil extracontractual. En cuanto a al primer ítem cubierto, dice lesiones, menoscabo de la salud o muerte de terceros. Mi consejo práctico, yo lo trasladé así porque así lo dice el texto y tienen que verlo, pero mi consejo práctico sería que la frase menoscabo de la salud se la olviden y consideren como que no está. Es decir, lo que cubre la póliza es lesiones o muertes de terceros. La frase menoscabo de la salud, porque menoscabo de la salud podría ser una enfermedad, el contagio de una enfermedad, podría ser un montón de cosas que no están en el espíritu de la póliza. No es una frase afortunada, está en la póliza, pero lo que la póliza realmente cubre en espíritu, más allá de que esta frase eventualmente genera algún conflicto a la hora de liquidar un siniestro, el espíritu de la póliza claramente cubre lesiones o muertes de terceros. También recuerden que la condición general excluye la transmisión de enfermedad. Aunque el menoscabo de la salud es todavía más amplio que eso, ¿no? Eso por un lado. Segundo ítem, daños a cosas de terceros. Y fíjense que cuando dice cosas, está fijando un límite estricto y clarísimo en cuanto a qué tipo de daño material va a cubrir en relación con terceros. Está dejando fuera cualquier elemento consecuencial. Una cosa es un objeto. Un bien tangible, un bien físico tangible, eso es una cosa. O sea, lo que la póliza cubre es solamente el daño físico tangible a cosas, objetos físicos tangibles de un tercero. Lo cual deja fuera, por supuesto, un montón de cosas consecuenciales, en particular y sobre todo el lucro cesante. O sea que si un equipo golpea un kiosco, el reclamo del tercero va a ser atendido en cuanto al daño material al kiosco o la eventual lesión del kiosquero, si quieren, pero no el reclamo por el lucro cesante del kiosquero que no pudo trabajar por un tiempo determinado. Esto es daños a cosas de terceros. Otras pólizas, no de equipo de contratistas, de otro tipo de pólizas, hablan de bienes de terceros, y los bienes ya es un concepto un poco más resbaloso, porque los bienes, por lo menos la jurisprudencia nuestra, el concepto de bien abarca cualquier elemento que tenga valor económico, ¿sí? Va más allá. Pero acá es clarísimo, dice cosas de terceros. El tercer ítem dice gasto de defensa en juicio civil, lo cual es redundante porque ya está en la condición general y nadie duda que en la medida que el asegurador reconoce el siniestro y lo negocia, se tiene que hacer cargo de las costas judiciales. Hay que aclarar también que si bien el texto dice gasto de defensa en juicio, cualquier tipo de costa judicial no va a estar a cargo del asegurador en la medida que sea el asegurador el que lleva adelante la negociación del siniestro, que es lo que ocurre habitualmente. Ok, entonces, esta es la definición de la cobertura como la presenta la cláusula adicional, con estas aclaraciones importantísimas que acabamos de hacer respecto de cada uno de los renglones mencionados. Una cuestión que aparece con mucha frecuencia en el equipo de contratistas es las situaciones que se presenta pluralidad de seguros. Pluralidad de seguros, como ustedes recordarán del estudio de la ley de seguros, es la situación aquella que para un mismo riesgo conviven o convergen o hay
a sabiendas o no, dos pólizas que cubren lo mismo. Eso puede ocurrir tanto en daño material como en responsabilidad civil. El tema es que la pluralidad de seguros se puede dar en situación de equivalencia o no. ¿Equivalencia qué quiere decir? Si yo tengo un integral de comercio y uno de los socios tomó una póliza y no le comentó al socio, el otro socio tomó otra póliza y no le comentó a su socio, y a la hora del siniestro le cuenta que tienen dos pólizas que cubren lo mismo. Por ejemplo, un incendio. El capítulo de incendio de las dos pólizas cubren lo mismo. Esas dos pólizas, esa pluralidad de seguro es equivalente, con lo cual las pólizas van a atender de manera proporcional. Pero hay situaciones en que no son equivalentes. Y eso, la no equivalencia es típico de lo que se llama en seguros coberturas más específicas que otras. En equipo de contratistas, toda vez que el equipo tenga una cobertura de responsabilidad civil y produce un daño, la cobertura del equipo es más específica que cualquier otra cobertura de responsabilidad civil que esté amparando el mismo daño, ¿no? Y cuando no hay equivalencia, entonces la situación es tal que opera primero la específica, ya no es proporcional, opera primero la específica y después la no específica, digamos, la más general. A ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un equipo de contratistas está operando en el ámbito de una obra. La póliza de la flota de equipo de contratistas del asegurado cubre el equipo donde quiera que esté, en cualquier obra, en cualquier situación. En este caso está en esta obra puntual, pero además seguramente la obra tiene su propia cobertura de responsabilidad civil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el equipo produce un daño a un tercero, operan ambas pólizas, porque el equipo está trabajando en función de obra, con la cual la responsabilidad civil de la obra también aplica. Y esto se da es decir, cualquier tipo de cobertura podría tener una situación de pluralidad, pero es bastante infrecuente en general. El equipo de contratistas es muy frecuente por esta situación. Un equipo operando en una obra, también puede ocurrir, por ejemplo, en un autoelevador que opera en un depósito de logística, que el operador del depósito de logística tiene una cobertura de equipo de contratistas con responsabilidad civil asociada, pero además el operador del depósito de logística tendrá una responsabilidad civil general comprensiva para su operación. Y las dos también van a aplicar al caso cuando el autoelevador, por ejemplo, al salir a la calle a cargar una mercadería, le produzca algún daño a un vehículo estacionado o una lesión a un tercero. Es decir, que la situación de pluralidad en el caso de equipos contratistas en cuanto a la responsabilidad civil es bastante frecuente. Y hay que entender cómo se resuelve. Se resuelve la primera que opera en la póliza del equipo y la otra póliza opera en exceso o en defecto de la más específica. Decimos que opera en exceso cuando la falencia de la primera es en suma. Por ejemplo, el equipo tiene una responsabilidad civil de hasta $50.000 y el reclamo es de $75.000. Bueno, la responsabilidad civil del equipo va a pagar a los $50.000 que está fijado como límite en póliza, y a partir de ahí va a empezar a operar la otra póliza en exceso de la primera, ¿sí? En defecto, en cambio, quiere decir que la segunda póliza cubre la parte de la primera que no tenía cobertura. Por ejemplo, recién dijimos el caso de que solo cubre cosas de terceros. Entonces, volviendo al ejemplo del kiosco, el equipo que produce un daño al kiosco va a operar en primera instancia en todo lo que tenga cobertura para esta póliza, que es la lesión del kiosquero y el daño material del kiosco propiamente dicho. Pero el lucro cesante del kiosquero, que no está cubierto en esta primera póliza, que es la más específica, va a ser atendido por la otra póliza más general. Eso quiere decir, más o menos, la terminología que se usa es que la póliza menos específica opera en segunda instancia en exceso o defecto de la primera. Pero siempre va a operar primero
la póliza del equipo porque es más específica. Bueno, ¿cuál va a ser la suma asegurada para la responsabilidad civil en una póliza de equipos? En las pólizas de equipos no lo llamamos suma asegurada, lo llamamos límite de indemnización. De hecho, en las pólizas de responsabilidad civil general, cualquier otra, la que figura como suma asegurada en frente de póliza es de hecho un límite de indemnización, porque no remite a ningún objeto específico o no es comparable o contrastable con un valor económico X del asegurado, simplemente un límite. Pero en la póliza de responsabilidad civil a ese límite se le llama suma asegurada. En la póliza de equipo contratista lo vamos a llamar límite de indemnización. Y ese límite de indemnización va a tener que estar acotado. ¿Por qué? Porque esta es una póliza de daño material a determinados bienes. Y por lo tanto la cobertura de responsabilidad civil es accesoria. Y hay que mantenerla acotada. No puedes, por ejemplo, en un ejemplo extremo, yo no puedo asegurar un equipo por $5.000 porque es el valor de su casco y darle una responsabilidad civil de $10 millones. No, sería un desbalanceo total, distorsionaría completamente el espíritu de la póliza, que es cubrir al equipo en principio. Entonces la suma asegurada de reserva va a tener que estar acotada. Lo que dice la póliza, por tanto, es que el límite de indemnización para la cobertura de responsabilidad civil va a estar limitado al valor de cada equipo individual, es decir, a la suma asegurada asignada a cada equipo individual. Si tengo, por ejemplo, 3 equipos, uno que vale 10.000, otro que vale 15.000 y otro que vale 20.000, voy a tener 3 límites distintos. Para el equipo de 10.000, el límite de responsabilidad civil va a ser 10.000, el de 15, 15 y el de 20. Esto nos lleva además a otro punto. La responsabilidad civil de estas pólizas no es un límite de póliza, es un límite por equipo. Cada equipo tiene su propio límite. Y además también hay que poner un máximo. ¿Por qué? Porque en una flota también puede haber equipos muy grandes, por ejemplo, una flota que tenga un equipo de $3 millones de valor de riesgo, de valor del casco, y la póliza de equipos de contratistas tampoco tiene intención de dar una cobertura tan amplia para una póliza que en principio es de daño material. Entonces, ¿qué dice la póliza? Que el límite de responsabilidad civil va a ser hasta la suma asegurada de cada equipo individual, la suma asegurada de casco para cada equipo individual, con un límite máximo de X. Ese X en el mercado, o sea, ese X puede ser cualquier valor que cada compañía quiera poner como máximo, pero un buen estándar en el mercado es de $50.000. Entonces, una póliza estándar probablemente diga hasta el valor hasta la suma asegurada de cada equipo individual con un máximo de $50.000. Por lo tanto, para cualquier equipo que valga menos de $50.000, el límite de indemnización para cada uno de esos equipos va a ser su propia suma asegurada, y para los equipos cuyo valor es mayor a $50.000, el límite de indemnización va a ser $50.000. El límite de indemnización es a primer riesgo absoluto. En todas las coberturas de responsabilidad civil, prácticamente todas, puede haber una excepción, pero en general todas son a primer riesgo absoluto, precisamente porque no hay forma de referirlas a un valor específico. Bueno, en este caso ustedes dirían, puede referir al valor de equipo, pero no tiene nada que ver, porque la reserva que cubre es el daño a un tercero y habría que referirla a algún valor de ese tercero, lo cual no tiene posible solución. Entonces las pólizas de responsabilidad civil o las coberturas de responsabilidad civil son siempre, o prácticamente siempre, a primer riesgo absoluto. Y el límite actúa por evento, es decir, si un equipo que le produce daños simultáneos en una misma ocurrencia a varios reclamantes, actúa un solo límite porque el límite es por evento. Volviendo al caso del kiosco, si además de romper el kiosco y lastimar al kiosquero, lastimó también a un cliente que estaba comprando el diario,
va a tener dos reclamantes, uno el kiosquero y otro el cliente del kiosquero, pero sigue siendo un único evento, opera un solo límite de indemnización. Del mismo modo, para distintos eventos, obviamente va a aplicar cada evento distinto el límite de full value en cada caso, a valor completo en cada caso. Bueno, volvamos, decíamos acá en la primera pantalla que vimos la definición general de responsabilidad civil, que se mantiene el bien asegurado por cuanto debe un tercero, y nos planteamos, bueno, quiénes no son terceros, en definitiva, para saber a quiénes no debo atender el siniestro. Y repasemos un poco lo que dice la condición general. La condición general considera que no son terceros el cónyuge del asegurado y sus parientes o sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Consanguinidad, hermano, padre, afinidad, cuñado, suegro, etc. Y por otro lado, no son terceros las personas en relación de dependencia con el asegurado. Siempre que el evento que da lugar al reclamo esté relacionado con el trabajo. Esto es lo que dice la condición general. Y la condición general, bueno, no sé si vale la pena mencionarlo acá, agregó además, porque en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que ya no está nuevo, porque se promulgó en el 2014, se agrega además a la figura del cónyuge la figura de la integrante de la unión convivencial, que es el equivalente a lo que antes era el concubinato, que también era equivalente a ser al cónyuge, pero está blanqueado en el código, que en los códigos anteriores no estaba esta figura, estaba en la jurisprudencia, pero no en el código, o por lo menos no de manera tan clara. Se ha blanqueado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación el integrante de la unión convivencial, es decir, cualquier persona que conviva con un proyecto común, es decir, lo que llamaríamos usualmente una pareja en el sentido matrimonial, de cualquier sexo, sea del mismo sexo o no, tengan la edad que tengan o como sea quisiera, que no estén obviamente casados. Si están casados formalmente son cónyuges, si no son integrantes de la unión convivencial, y para el caso es lo mismo. Bueno, hasta acá lo que dice la condición general. La condición particular toma en consideración otro aspecto muy puntual del caso de los equipos, que es la figura del operador. Porque el operador es una figura clave en cualquier análisis de responsabilidad civil del equipo. ¿Por qué? Porque no solo es una cuestión de asegurado, el que maneja el equipo, el que está cotidianamente todo el tiempo con el equipo, el que es responsable directo de lo que le pase al equipo y de lo que haga terceros el equipo es el operador. Entonces, en la condición específica de la póliza de equipo contratista para la responsabilidad civil, se lo trata al operador en el mismo nivel que se lo trata al asegurado. Entonces dice que no son terceros de cónyuges y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, no solo del asegurado, sino también del operador. Cónyuges y parientes del operador tampoco son considerados terceros. Y en el capítulo de personas en relación de dependencia también se agrega que el operador nunca va a ser tercero. Y este agregado es importante teniendo en cuenta que el operador podría no estar en relación de dependencia. No es lo más común, pero ocurre bastante frecuentemente que el operador no esté en relación de dependencia con el asegurado, sino que tenga algún otro tipo de relación. Sigue siendo una figura clave en lo que es la actividad del equipo y por lo tanto no puede ser tercero respecto de la póliza. Si está en relación de dependencia, de por sí, por la condición general, pero si no estuviera en relación de dependencia, tampoco es tercero para la póliza. Entonces, lo que aplica como no tercero es lo mismo que dice la condición general, pero con el agregado que el operador del equipo se lo pone al mismo nivel que el asegurado y queda siempre excluido como tercero, y además sus parientes y cónyuges nunca van a ser terceros. Okay. La definición de no terceros agrega un tercer punto que tiene que ver con las personas transportadas. Dice que cualquier persona transportada o que ascienda o descienda de los equipos
no son considerados terceros para la póliza. Obviamente, en la medida que el daño o lesión se haya producido en esa situación de ser transportado o de ascenso y descenso. ¿Por qué es esto? Yo hubiera preferido que esta condición estuviera como exclusión y no en la definición de no terceros, pero en definitiva el efecto es el mismo. Cualquier equipo de cualquier naturaleza que sea asegurable bajo esta póliza no están pensados ni diseñados para transportar personas, salvo el operador. Al operador ya lo dejamos afuera porque no es tercero. O sea que si en alguna situación el equipo está transportando una persona que no sea el operador, está en flagrante, digamos, contravención de la naturaleza misma de cómo se opera este equipo, y la póliza no se hace cargo de los reclamos que surjan de personas transportadas o que estén ascendiendo o descendiendo del equipo, por esto que acabo de explicar. Entonces, todas estas figuras que ven en esta pantalla no son terceros para esta póliza. Bueno, vamos a ver ahora las exclusiones específicas, más allá de las que figuran en la Convención General, que aplican a la cobertura específica de RC para equipos de contratista. Dice, daños materiales a la obra donde esté trabajando el equipo o sobre los bienes sobre los cuales trabaja. Esto por de pronto ya queda claro que todo lo que es contractual no está cubierto, pero para evitar estas zonas grises de lo que ya hablé hace un rato, en relación a la contractualidad o no contractualidad de un evento o de una relación, esta exclusión aclara taxativamente que si un equipo está trabajando en una obra, el daño que le pueda producir a la misma obra donde está trabajando no es sujeto de reclamo, mejor dicho, sujeto de reclamo será, pero no es atendido por la póliza. Y lo mismo en el caso de aquellos equipos que no son de obra, por ejemplo, autoelevador, una maquinaria agrícola, etc., no están cubiertos los daños sobre los bienes sobre los cuales trabajan. Si un autoelevador está transportando una determinada mercadería y en una maniobra se le cae todo y era cristal y se rompe todo, lo que fuera, eso no es sujeto de atención de la póliza porque es el bien sobre el cual está trabajando. En el caso de maquinaria agrícola sería, por ejemplo, producir un incendio, se incendia la máquina, se traslada al cultivo y supongamos que el incendio además se propaga al lindero. Bueno, el lindero sí podría reclamar porque es un tercero y no es el bien sobre el cual el equipo está trabajando, el equipo está trabajando sobre el campo sobre el cual está trabajando, no sobre el lindero. Por lo cual el lindero es tercero y no aplica esta exclusión y puede reclamarla a la póliza. Pero en el campo donde el equipo está trabajando, la póliza no va a responder porque precisamente aplica esta exclusión. Es decir, daños a los bienes sobre los cuales el equipo está trabajando. Ok. Después dice, tiene dos renglones que más o menos abarcan un poco lo mismo, redactado de distinta forma. Daños o bienes bajo cuidado, custodia o control del asegurado, o daños a cosas ajenas que se encuentren en poder del asegurado o del operador del mismo. Esto, bueno, ya lo habrán visto en responsabilidad civil, el concepto de bienes bajo cuidado, custodia y control, que en las pólizas de responsabilidad civil comprensiva son sujetos de un adicional, pero en esta póliza no. Después excluye los daños a bienes que estén siendo remolcados por el equipo. En principio los equipos no deberían remolcar otros bienes. Queda firme esta exclusión. Y finalmente hay una exclusión que requiere un poco una explicación que la vamos a hacer hoy breve porque vamos a volver sobre este tema cuando veamos los dos riesgos de construcción y montaje. Hay una exclusión, entonces, decía, que dice que no se cubren los daños a estructuras existentes debidos a vibraciones o debilitamiento de bases. Esta exclusión apunta a una situación particular
que yo intenté graficar en esta foto, que es el caso en donde se está llevando a cabo una construcción en un terreno cuyos linderos están construidos con medianeras que dan sobre el propio terreno en el que se va a construir. La situación es clara en la foto, ¿no? Las excavaciones que se realizan en estos terrenos producen o pueden producir, y generalmente hasta cierto punto, y aunque sea de manera no significativa lo producen asentamientos de terrenos linderos. ¿Por qué? Haciéndolo muy simple, para no entrar en cuestiones físicas que no hacen el caso, el sostén de los terrenos no solo es vertical, también es horizontal, ¿no es cierto? Cuando ustedes se excavan en un terreno que tiene, como en este caso de la foto, esta excavación debilita el terreno de los linderos, claramente, porque le saca una contención lateral al terreno del lindero. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, hay toda una técnica de ingeniería civil que resulta finalmente en el diseño de ciertos taludes, que acá los ven, aunque no están muy prolijos. Estos taludes se conservan para evitar el asentamiento de los terrenos linderos. Y estos taludes, en la medida que se va construyendo el muro entre taludes, una vez que los muros de entre taludes están construidos, se sacan los taludes y se termina de construir el muro. La situación final es esta. Este es otro caso. Acá, en este caso, toda la submuración ya está hecha y el riesgo de producir asentamientos del terreno en este punto ya terminó. Si no se produjo hasta ahora, ya no va a haber asentamientos del terreno, porque ahora el terreno lindero ya tiene una contención completa a través de los muros. Bueno, volviendo a este caso. En este caso, cuando se está haciendo esta etapa de la obra, es muy común que en una medida u otra se produzca un poco de asentamiento de los linderos. Y eso va a llevar rajaduras, filtraciones, manchas de humedad, pequeñas caídas de mampostería, etc. Y todo esto la póliza no lo quiere cubrir porque en general, desde el punto de vista de la construcción de las obras, se considera un gasto operativo no trasladable al seguro. Porque de hecho, está trabajando el lindero, es decir, al ras con una pared existente, golpeándola, con una máquina que además produce vibraciones, que las vibraciones ayudan al asentamiento de linderos, etcétera, de terrenos. Bueno, no está en el espíritu pagarlo, y por eso aparece esta exclusión que se refiere a estos casos, que dice que no se cubren los daños a estructuras existentes. En la foto las estructuras existentes son las de los linderos, que son terceros, por otra parte, debido a vibraciones o debilitamiento de base. Pero estas son las exclusiones que aplican a la responsabilidad civil de la póliza de la adicional de responsabilidad civil de equipo de gobierno. En cuanto a los deducibles, y lo pasamos muy rápido, es lo que aplica siempre. Es decir, así como para los equipos la póliza propone o dispone, aunque es modificable y se modifica muchas veces, dispone que el deducible va a ser el 2% de la suma asegurada del equipo con un mínimo determinado. En RC propone lo mismo, pero en vez de hablar de la suma del equipo, habla del límite de indemnización. Entonces va a haber un deducible por cada equipo, y el deducible de cada equipo va a ser el 2% del límite de indemnización de ese equipo. Para los equipos que estén debajo del máximo, por ejemplo, hablamos de $50.000 como ejemplo teórico, para los equipos cuya suma asegurada es menor de $50.000, su límite de indemnización es menor de $50.000 y el deducible va a ser el 2% de ese límite. Para los equipos que valen más de $50.000, el deducible va a ser el 2% de $50.000, que es el máximo. De todas maneras, otra vez, en este caso vemos claramente que hay un deducible por equipo, porque cada equipo tiene su límite de indemnización individual. Otra opción que también se usa mucho es salir de lo que dice la póliza y establecer el famoso descubierto obligatorio. Es decir,
El asegurado en cualquier caso se va a hacer cargo de un 10% del reclamo del tercero o de lo que se pacte en definitiva como indemnización al tercero, con un mínimo también que tiende a filtrar el chiquitaje. Bueno, volviendo a las exclusiones, vimos las exclusiones tal cual como están en la póliza, pero hay ciertos aspectos de las exclusiones que ya no están en la póliza. Esta pantalla que les voy a comentar ahora no está en el texto de póliza. Pero hay algunos conceptos, por ejemplo, la póliza, el espíritu de la póliza no cubre nunca la responsabilidad civil patronal. El hecho de que se defina como no tercero a los empleados en relación de dependencia deja claramente excluida la responsabilidad civil patronal, pero en condición particular y a efecto de evitar cualquier conflicto o confusión, las aseguradoras suelen poner en condición particular que no se cubre la responsabilidad civil patronal. Es de algún modo una redundancia, pero es útil. También se agrega que no se cubre responsabilidades civiles contractuales y sobre todo se aclara que no se cubren los reclamos de lucro cesante o pérdidas consecuenciales de cualquier tipo, ¿eh? Más allá de que eso ya está definido en la definición de la cobertura cuando dice que solo cubre daños a cosas de terceros. Y finalmente, esto sí es muy importante, la póliza no cubre la responsabilidad civil automotora. Es decir, va a cubrir el equipo cuando esté operando como equipo. Si el equipo es autopropulsado y está circulando por la vía pública para dirigirse de un lugar a otro, eso es responsabilidad civil como vehículo automotor, no como equipo, y no está en el espíritu de la póliza cubrir esa responsabilidad civil. Lo cual nos lleva a que cualquier equipo autopropulsado que usualmente circule por vía pública, aunque sean circunstancias muy infrecuentes, debería tener una póliza de responsabilidad civil por el ramo automotor, además de la cobertura de responsabilidad civil del equipo. Bueno, los adicionales los vimos el otro día para terminar con la parte de daños. Preguntas hasta aquí sobre equipos de contratistas o responsabilidad civil, lo que acabamos de ver, alguna aclaración. Y si no, vamos a arrancar con rotura de maquinaria. No, profe, nada por ahora. No, profe, nada. Ok, antes de arrancar con rotura, ya que tenemos que hacer un pequeño interludio, vamos a pasar lista, ¿ok? Andrea Aguirre.